4.300 bombas, dicen las fuerzas de defensa de Israel, que han lanzado sobre la Franja de Gaza entre el 7 de octubre y el 13 de noviembre. Eso es cerca de 120 bombas cada día. No en vano, la atención se ha concentrado en lo que pasa en ese territorio. Sin embargo, la guerra se ha extendido a otros lugares palestinos como Cisjordania. El observatorio Middle East Eye calcula que allí han matado a casi 200 palestinos desde que Hamás desplegó su ataque contra Israel el 7 de octubre. Para que tengan en cuenta qué significa esta cifra, esto es casi la misma cantidad de personas que han matado en Cisjordania entre enero y septiembre del 2023. En ese territorio palestino, tanto las Fuerzas Armadas como los colonos incrementaron sus ataques y también han subido las detenciones. Unas 2.570 personas han sido retenidas por autoridades israelíes y las redadas también han aumentado. A propósito de esto, este martes, las autoridades afirmaron que 8 palestinos murieron en 2 redadas diferentes. ¿Cómo se extiende entonces la guerra a Cisjordania? ¿Y qué pasa con los opositores en Israel que apoyan a los habitantes de la Franja de Gaza? Para discutirlo nos acompaña en estudio Enrique Prieto Ríos, profesor de Derecho Internacional en la Universidad del Rosario. Desde Lima estamos con Walid Muakat, embajador del Estado de Palestina en Perú. Y desde Miami, en Estados Unidos, se conecta el doctor Ricardo Israel, PhD en Ciencia Política, abogado y profesor de Relaciones Internacionales. A los tres les agradezco enormemente por acompañarnos en este debate. Y a nuestra audiencia también le doy la bienvenida. Les recuerdo y los invito a que compartan todos los contenidos y comenten a través de las redes sociales. Estamos como @France24_ES. Pueden ver este debate en nuestro canal de YouTube y escucharlo en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Enrique, comienzo por usted. Ya habíamos visto que los focos mediáticos no están tan centrados en lo que ocurre en Cisjordania y también en lo que ha ocurrido dentro de Israel después del 7 de octubre. Vamos a concentrarnos durante toda la discusión únicamente en este tema, en qué ha pasado fuera de la Franja de Gaza. Bajo su perspectiva, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, primero un saludo especial a todos y a los colegas que me acompañan en este panel. Aquí tenemos una situación muy compleja y es que claramente lo que se conoce como Cisjordania o la ribera occidental o en inglés el West Bank es un territorio que está controlado por Israel. Recordemos que tenemos una zona A, una zona B y una zona C y que por lo menos el 60% del territorio tiene un control específico por parte de Israel. Y esto es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque ha sido un territorio que constantemente está bajo la vigilancia y también es un objeto fácil de redadas por parte de las fuerzas israelíes. Y eso es lo que hemos estado viendo ahorita. Entonces, de una parte es tener claro el contexto, pero de otra parte es que la población que está allí tienen hermanos, familiares, amigos en la otra parte que es la Franja de Gaza. Y todo el conflicto que se está viendo en la Franja de Gaza se siente allí como si fuera propio. Cierro con lo siguiente, y es que el gobierno no es reconocido y no está siendo totalmente aceptado por la población bajo estos momentos. Lo ven como un gobierno que hace parte de lo que se llama la ocupación israelí. Y aquí pues nos encontramos en una situación conflictiva muy importante que puede llegar a escalar y salirse de control. Recordemos que este es un territorio que ha experimentado varias intifadas y esto puede llegar a escalar, ya no ser una intifada, sino que podría salirse de control también hacia Jordania y que se nos vuelva un conflicto regional y, por qué no, mundial. También le doy la bienvenida a Ricardo Israel. Gracias por acompañarnos en este debate. Ricardo, habíamos hablado entonces cómo desde el 7 de octubre aumentan las redadas y los ataques contra pobladores palestinos. ¿Cuál es el argumento de Israel para esto? Lo que pasa es que en la presentación se olvidó mencionar lo más importante. Israel ha tenido 8 guerras y no ha empezado ninguna de ellas. Se ha defendido en todas, las ha ganado también. Recordemos que el 7 de octubre Israel estaba en un cese del fuego con Hamás, consecuencia de la vez anterior. Y fue este ataque, esta violación grosera de derechos humanos, lo que desencadenó 2 cosas.
un antisemitismo como el mundo no había visto y la mayor cantidad de judíos muertos desde el Holocausto. Como consecuencia de esto, Israel declaró la guerra, pero la guerra no solo la está teniendo con Hamás, y hasta el minuto va triunfando militarmente. La guerra, por supuesto, con muchos problemas desde el punto de vista de la imagen y políticos. Pero, por cierto, la guerra la está teniendo con Hezbollah. No existiría esta guerra si no fuera también por Irán. Y desde el punto de vista de que vaya a más de un frente, como nunca Israel ha estado unido. Recordemos las manifestaciones de centenares de miles de personas contra el gobierno de Netanyahu, que se acabaron cuando volvieron a unir al pueblo de Israel. ¿Cuándo penetra Israel a Jordania? Perdón, a la Cisjordania, históricamente Judeo y Samaria. Penetra de acuerdo también al acuerdo de Oslo, cuando no se cumple con uno de los acuerdos, la responsabilidad de la autoridad palestina para cumplir su deber de seguridad para su propio pueblo y también contra el terrorismo. Recordemos que Hamas da un golpe de Estado el año 2006 contra la autoridad palestina. Los primeros muertos no son judíos. Los primeros muertos, y entre paréntesis, salieron todos los judíos, vivos y muertos, desde la Franja de Gaza. Los primeros muertos son de la autoridad palestina. Los primeros muertos son de Al-Fatah, el movimiento de Yasser Arafat para dar su golpe de Estado. Y desde ese minuto, desde ese momento, no paran los cohetes. Es cierta la cantidad de bombas, pero también la cantidad reconocida por Hamas y confirmada por Estados Unidos. Son miles de cohetes los que han sido disparados, siguen disparando y están saliendo desde el Líbano. Recordemos que Israel también se retiró el año 2000 del Líbano para que, al igual de la Franja de Gaza, fuera ocupada por un movimiento terrorista, porque así lo dicen la mayoría de los países occidentales y Estados Unidos, como Hezbollah. Ese es el punto, ese es el tema, y esto seguramente va a continuar hasta que se produzca un problema menos desde el punto de vista de la aceptación de la seguridad. Probablemente Israel se retiró del Líbano y de Gaza, no para volver, pero lo que ocurrió y la agresión, actos de guerra. Recordemos que la guerra es regulada por los 4 acuerdos, y con esto termino, llamados los convenios o los protocolos de Ginebra, que vienen desde el año pasado hasta el año 1949. Y ahí se considera un crimen de guerra lo que utilizan como escudo humano a su población, como efectivamente ha ocurrido en Gaza y en otros lugares como el sur del Líbano. Ricardo, en efecto, simplemente para responderle, usted mencionaba cómo los crímenes contra los judíos han aumentado en todo el mundo, y en efecto esto ha ocurrido, lo han denunciado países como Francia, Estados Unidos, etcétera. Para esto tuvimos un programa dedicado única y exclusivamente a las repercusiones de las poblaciones internacionales de ataques contra población musulmana y también contra población judía. Al respecto, quiero pedirles de nuevo... Perdón, y entiendo lo que ustedes están haciendo. Sí. Sé que eso es la parte objetiva. Es solo para responder a su pregunta, ¿qué explica lo que está haciendo Israel? Sí, simplemente para volver sobre el tema, les pido que en este programa, por más difícil que sea, no nos enfoquemos en la Franja de Gaza y Hamás, que precisamente el objetivo es hablar de lo que está ocurriendo en otros territorios fuera de Gaza, ya que Gaza es lo que está concentrando la mayor parte de la atención. También le quiero dar la bienvenida a Walid Muakat. Embajador, gracias por estar con nosotros en el debate. Explíquenos un poco qué es lo que está pasando en Cisjordania y también con los musulmanes que viven en Israel. Bueno, en primer lugar, yo quiero desmentir todo lo que ha dicho nuestro participante cuando tratan de decir, en primer lugar, yo creo que no se puede engañar la inteligencia de todo el mundo cuando hablaba que todas las guerras que ellos han hecho, los árabes, la guerra del 48, usurparon a Palestina totalmente. 750.000 palestinos fueron desalojados de su tierra. 50 masacres contra el pueblo palestino en el 48. Después, el 67, guerra del 67, ocuparon territorio de Jordania.
el territorio de Palestina, el territorio de Siria, el territorio de Egipto, y dice todavía que nosotros lo que hemos hecho esto. La guerra, me olvidé también el 56 antes, cuando Israel también ocupó Gaza otra vez y mató a un montón de gente en Gaza. Y la guerra del 82 en el Líbano, cuando llegaron hasta el Líbano. Y todas las guerras al sur del Líbano, todas las guerras a Franja de Gaza, donde causaron antes del 7 de noviembre, antes del 7 de octubre, más de 7.000 víctimas por bombardeo israelí. Es de primer lugar. Él no puede desmentir absolutamente nada. Ahí está la noticia. Segundo, Israel siempre hablaba del antisemitismo. Ustedes, una gota de los semitas, ustedes una gota de los semitas. Nosotros conocemos a los semitas, a los judíos árabes. A los judíos árabes del mundo árabe son los semitas. Toda la gente que viene de Europa no, absolutamente no son semitas. Entonces el monopolio del semitismo, es un falaz. Nosotros, el 95% de los semitas en el mundo. Entonces Señor no venga con disco rayado. Pero le voy a pedir muy brevemente, porque todavía no me ha respondido la pregunta, ¿qué está pasando en Cisjordania? Lo que está pasando en Cisjordania, están aprovechando lo que está pasando en Franja de Gaza, están haciendo masacres con aviones, imagínate, con aviones, con misiles, contra la población civil. Desde la llegada de este gobierno ultraderechista hasta el 7 de octubre, asesinaron 266 palestinos en una zona pacífica, en una zona no tiene que haber nada. ¿Me entiendes? Solamente la gente protesta porque están atacando a las iglesias, están atacando a los centros, lugares religiosos. Hemos visto cómo entraron a la mezquita del Aqsa, empezaron con sus zapatos golpear a la gente que están rezando en la mezquita. ¿Dónde ve en el mundo? ¿Dónde se ve este odio? Este es un genocida. También lo que está pasando en el territorio palestino realmente es inaceptable totalmente. La única manera para Israel, si ellos dicen que quieren la paz, por favor, inmediatamente limitan su frontera. Digan la frontera de Israel para que nosotros podamos allí negociar internacionalmente. Ricardo, primero digan dónde su frontera. Ahora quiero darle a usted la palabra para que muy brevemente le haga una réplica a lo que dice el señor Walid, y sobre todo él habla de masacres. Un hecho que se conoció últimamente es que en el pueblo de Tulkarm lanzaron un dron las fuerzas israelíes y mataron a 7 personas. Sí. Pero también hay que agregar la gente que ha muerto. Las circunstancias que ocurren están provocadas por las acciones y atentados terroristas. Nada de esto estaríamos conversando si se hubiera aceptado la propuesta del Imperio Británico y la partición de las Naciones Unidas, y al día siguiente que Israel declaró la independencia, el año 48, fue invadida por 6 ejércitos de países árabes. De allí viene la ocupación por un acuerdo que no hablaba de un Estado palestino, sino que hablaba de un Estado árabe y de un Estado judío. Ese es el acuerdo de las Naciones Unidas. De ahí, ¿qué es lo que viene? Que el reino de Jordania ocupa la Cisjordania, y Egipto lo hace de Gaza. Hasta el año 67 esos territorios no estaban en manos de Israel, y fue otra provocación, otra agresión la que creó la guerra del año 67. Pero usted me aclaraba que la idea de este programa es hablar de lo que pasa en otros lugares. En efecto es así. Y lo que ha pasado en otros lugares, y a eso quiero referirme, es que en los 8 países árabes que tienen relaciones con Israel, ninguno ha hecho lo de algunos países latinoamericanos de romper relaciones con Israel. Han retirado embajadores, por supuesto, pero usted ve lo que pasó en Arabia Saudita en la reunión del Consejo Islámico, que reúne a más de 50 y tantos países. Se enfrentaron a Irán y lograron parar
las acusaciones que iban a ir, porque lo que une en este minuto a esos países sunistas, como no solo los que han firmado la paz con Israel y recuperado todos los territorios, como Jordania, como Egipto, los países que están en el Pacto de Abraham, y estos ataques tienen una fundamentación. Era para impedir la firma en la Casa Blanca de un acuerdo que iba en camino y que continúa entre Arabia Saudita e Israel. Eso es lo que está detrás de lo que provocó Irán al movilizar a toda su gente. Eso está detrás y estos países siguen apoyando a Israel. Pero de nuevo, esos ataques a los que usted se refiere es al ataque que realizó Hamás el 7 de octubre. De nuevo, les pido que nos concentremos en qué ha pasado en estos territorios aledaños desde entonces. Le voy a interrumpir para darle la palabra a Enrique. Enrique, ¿por qué han aumentado, a su manera de ver, las detenciones, las redadas, sobre todo estos ataques de ocupantes israelíes contra palestinos? Porque la OCHA, que es la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, reporta cerca de 200 ataques por parte de ocupantes, de los cuales afirma que 1 de cada 3 fueron con armas contra la población civil. Efectivamente, aquí tenemos que ver que en esta parte, en Cisjordania, estamos viendo dos tipos de ataques o intervenciones, las oficiales y las no oficiales. Cuando hablamos de las oficiales, hago referencia a las intervenciones por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. Allí lo que vemos es que también, por la misma magnitud del conflicto, hay mucho temor y nerviosismo. Y esto lleva a que existan unas intervenciones preventivas. Y en estas intervenciones preventivas, pues muchas personas inocentes pueden llegar a ser víctimas de estas intrusiones e ingresos indebidos a sus casas, por ejemplo. Pero también ciertas personas con ciertas edades, especialmente personas jóvenes, pueden llegar a ser perfiladas como posibles simpatizantes de Hamás o inclusive, como le decía el mismo Ricardo, de Hezbollah. De otra parte, lo que tenemos de los ataques no legales, que son los más preocupantes, son de los colonos. Uno ve las historias, por ejemplo, varios canales, tanto ustedes como la BBC o The Guardian, han sacado historias de personas que están allí y que llegan los colonos de noche, los amenazan y les obligan a que en un plazo de 24 horas tengan que dejar su hogar y tengan que destruir su casa. ¿A cuenta de qué? Y cuando usamos la palabra colonos es porque, si bien, como le decía Ricardo, hubo un acuerdo en 1948 por parte de Naciones Unidas, pues quiere decir que las dos partes lo han incumplido. No solamente se puede decir que ha sido Palestina, Israel, por lo mismo, el mismo término colonos hace referencia a que no están allí de manera legal. Y por último, cerrar mencionando que las mismas Naciones Unidas han condenado este expansionismo hacia Cisjordania. Entonces, digamos que acá tenemos que diferenciar las operaciones legales de las operaciones ilegales, y es esencial que las autoridades de Israel le pongan atención y detengan todas estas intervenciones ilegales. No puede ser que los civiles se tomen ese poder. Claro, es importante tener en cuenta, y cierro con esto, que muchos de estos colonos, como han sido llamados como reservas activas, pues están actuando bajo su poder de soldados. Y aquí es preocupante. Sin embargo, los testimonios dan cuenta de personas vestidas de civil, negros, armados, con prendas negras, armados, que obligan a las personas en un margen de 24 horas a dejar toda su vida. Muy preocupante eso. A Walid le quiero preguntar sobre los ataques por parte de fuerzas oficiales, como lo está describiendo Enrique, para luego preguntarle a Ricardo sobre los ataques de las fuerzas no oficiales. Embajador, voy entonces primero con usted, porque veníamos de un contexto en el que estaba incrementándose la violencia en Cisjordania. Antes del ataque de Hamás el 7 de octubre, vimos, por ejemplo, una de las mayores redadas del ejército israelí en Jenin, en Cisjordania, que fue también una de las más letales, pero a su vez, como lo estaba explicando muy bien Enrique, las fuerzas israelíes argumentan que esto se debe a que ha habido una multiplicidad de los grupos. Ante el descontento y la impopularidad de la Autoridad Nacional Palestina, se han multiplicado los grupos que piden por las armas un Estado palestino, y ante esto Israel lo que ha hecho es responder por la fuerza. ¿Tiene razones Israel para temer por su seguridad y aumentar así sus ataques y sus redadas en Cisjordania después del 7 de octubre?
Israel está atacando no solamente a los ciudadanos palestinos, sino también a todos los oficiales de la Autoridad Nacional Palestina. Mucha gente de la seguridad palestina están siendo arrestados en la noche y llevados a las prisiones israelíes. Esto ellos no lo pueden negar absolutamente. En el mismo tiempo están haciendo una ley ahora, una ley en el Parlamento, en el Knesset israelí, para ver en el celular de cada palestino si tiene alguna propaganda, alguna información, sobre Hamas, lo van a meter en la cárcel 1 año. Esa es una barbaridad. Están haciendo todo lo que le da la gana con el pueblo palestino. Realmente están ahora tomando pretexto que entre la autoridad palestina y la población absolutamente no existe absolutamente. La divergencia en Israel está peor entre ellos. Está peor. Siempre va a haber una diferencia entre los palestinos, pero con el tamaño que tiene ahora en Israel, no existe absolutamente. Por eso yo le digo una cosa, que realmente la situación en Cisjordania es una situación inaceptable totalmente. Están arrestando a cualquier persona en la calle, están disparando a cualquier persona que sospechan, tienen órdenes de matar si el carro mueve un segundo, un centímetro, sin la señal del soldado, tiene orden de dispararle. Y están matando últimamente a un taxista, están matando a un montón de gente. Entonces es un caos, es una selva donde Israel está haciendo todas las barbaridades y las matanzas y todas las declaraciones a esta gente, animales, gente deben desaparecerla, y los colonos están amenazando a toda la gente, el agricultor, el campesino, el tala de olivo palestino y el pueblo siempre está bajo un temor, no puede salir de un sitio a otro. Imagínate en el checkpoint, donde pasa de una ciudad a otra, pasa 6 horas. 6 horas para pasar de una ciudad a otra. Es un castigo colectivo que están aplicando contra el pueblo palestino en Cisjordania, aprovechando que toda la visión, toda la mirada hacia Franja de Gaza, están masacrando por debajo a los palestinos de Cisjordania. Ahora, dime. Ahora quiero preguntarle y trasladarle la pregunta a Ricardo, porque Walid nos estaba contando cómo los retenes han aumentado, y no solo por parte de las autoridades legalmente conformadas en Israel, sino también los colonos han hecho retenes, lo que ha impedido aún más la movilidad entre las zonas A, B y C de Cisjordania. Ricardo, ¿usted cree que el discurso que han tenido ministros y el propio primer ministro Benjamín Netanyahu han empoderado a estos colonos para atacar a los palestinos de Cisjordania? No, Israel es un país democrático, y lo que siempre ha ocurrido es lo mismo. Aquí, y razón tenía el profesor que está al lado suyo cuando decía lo lógico, ha habido incumplimiento no de una parte, sino de ambas partes. La idea siempre fue, y sigue siendo la solución, crear 2 estados, pero uno al lado del otro y no uno en vez del otro. Y cuando se canta del río al mar, se hace desaparecer al Estado de Israel y a las millones de personas que allí viven. Recordemos, el único país de mayoría judía en el mundo. Sin eso, Israel es otro país, pero no lo es el Israel que hoy día entendemos. ¿Qué ha ocurrido? Es cierto que esos colonos no debieran estar allí. Se viola uno de los acuerdos cuando están allí, pero al mismo tiempo, cada vez que caen en la violencia, se les aplica la ley en Israel y muchos de ellos terminan en la cárcel, cosa que no ocurre al revés. Recordemos que Israel, las tropas no debieran estar allí si es que la autoridad palestina cumpliera con su deber y acuerdo de reprimir, y no se van a buscar
a fuerzas de seguridad o a gente del gobierno, sino a militantes de Hamas que han estado desde allá atacando mucho antes del 7 de octubre con automóviles, con pistolas, con atentados en Jerusalén y en otros lugares del país. Recordemos dos cosas, que hay un elemento donde Israel ha ofrecido la paz y ha firmado un tratado que reconoce a ambos al crearse el Estado de Israel, el Estado palestino y el Estado hebreo, el Estado judío. Pero también, después del año 67, ofreció devolver todos los territorios para ser recibido con los famosos 3 no a la negociación y no a la paz. Han habido acuerdos no con países árabes, sino esta vez con el Estado palestino, con las autoridades palestinas en la Casa Blanca, en Camp David, con las propuestas de los primeros ministros israelíes que tampoco fueron aceptadas y fueron respondidas con la intifada. Es cierto lo que dice de los controles, pero antes de la violencia, la gente podía trasladarse de un lugar a otro. Y si hablamos de refugiados, recordemos que aquí fueron expulsados centenares de miles de judíos de países árabes donde habían vivido muchos siglos antes del Islam, con la diferencia que fueron aceptados como inmigrantes en Israel a partir del año 48. Ricardo, debo hacerle una precisión, y es que antes del 7 de octubre la movilidad en Cisjordania era restringida y controlada por Israel a través de los múltiples retenes que tienen allí y de la división de las zonas ABC. ¿Le puedo recordar algo? Eso fue por el deterioro de la situación de seguridad y la gente que allí salió, con los grupos terroristas que han aparecido, como los Leones y otros, ante, desgraciadamente, la pérdida de autoridad o las cosas que usted señalaba de la autoridad palestina, que no es lo que se quería cuando se firmaron los acuerdos de Oslo. Muchas cosas se pueden decir de Oslo, pero esta autonomía no se la ofreció nunca ni Jordania, ni Egipto, ni ningún país árabe a los palestinos, desgraciadamente. Y recordemos que el mayor sufrimiento, por cierto, es de los civiles que han sufrido esto, y lo que uno desearía es que esto no ocurriera, y probablemente no estaría pasando si no fuera por el 7 de octubre, desgraciadamente, también por el fracaso total de las fuerzas de seguridad de Israel en impedirlo. Volvamos a los civiles que usted menciona, Ricardo. Enrique, le quiero preguntar qué está pasando con los civiles de Israel que apoyan de alguna manera a los gazatíes. Ya el embajador Walid nos estaba explicando la ley que está debatiendo el Parlamento israelí para poder detectar cualquier imagen, cualquier mensaje en apoyo a través de las redes sociales o de la tecnología para infiltrar los teléfonos móviles. ¿Qué viven ellos? Efectivamente, lo que están viviendo las civiles en general que se encuentran en desacuerdo con la intervención de Israel o la forma como se está haciendo en Palestina, pues digamos, lo quiero dividir en dos partes. Uno, las demostraciones públicas, y lo siguiente, el uso de redes. Claramente las demostraciones públicas no son posibles. Es decir, por el mismo contexto del conflicto armado no está siendo permitido unas demostraciones públicas en contra del gobierno de Netanyahu por la forma que se está haciendo la operación militar. Recordemos, como lo mencionaba Ricardo, que Netanyahu estuvo bajo presión por protestas relacionadas con todos los cargos de corrupción y su intención de modificar todo el sistema judicial. Pero hoy, bajo el nuevo contexto, pensar en Tel Aviv en una protesta pro-palestina no es permitido ni por las autoridades ni por la misma presión social. Es decir, en un hipotético de que viéramos un centenar, una decena de personas en una protesta, no solamente serían detenidos, sino probablemente atacados por las personas mayoritariamente en contra de esto. Ahora bien, frente a las redes, que es lo más grave, están siendo totalmente cancelados cualquier tipo de mensaje en contra del gobierno o específicamente la actuación del gobierno en Palestina. Es decir, estamos viendo lo mismo que ocurre en China. Y en China en el sentido de que se tienen personas especializadas logrando, con el apoyo de tecnología, ¿no? de Machine Learning, pudiendo evidenciar dónde hay unos contenidos que deben ser
censurados. Y aquí lo que estamos hablando es que en un Estado democrático de principios liberales, como lo ha sido Israel históricamente, se está vulnerando totalmente la libertad de opinión, pero muy importante, la libertad de prensa también. Con esto que usted nos dice, quiero que entremos muy brevemente a nuestras conclusiones. Empecemos, Ricardo, por usted en menos de un minuto. Para usted, ¿cuáles son esos efectos no tan visibles internacionalmente que está dejando la guerra tanto en Israel como en otros territorios palestinos distintos a Gaza? Algo muy preocupante, incluso lo que ocurre en las universidades norteamericanas, que es el despertar de la judeofobia. La más antigua de las fobias del mundo, y recordar que la historia que ya lleva 5.784 años de vida continua de los judíos, las grandes tragedias ocurrieron cuando se sentían más seguros, como era el caso de donde vienen mis antepasados cuando fueron expulsados de España y terminaron en lo que hoy día es Turquía, que fue en la España antes de 1492, y por cierto el caso de la Alemania nazi hoy día está pasando eso en Estados Unidos, preocupante. Un clima de opinión muy adverso. Sí, pero concretamente Ricardo, en Israel y los territorios palestinos, ¿qué está ocurriendo? 30 segundos porque ya se nos acaba el tiempo. En Israel una unidad, como siempre ocurre en las guerras, y después vendrá de todas maneras el fin de la vida política de Netanyahu, igual como ocurrió con una fundadora de Israel como Golda Meir y Moshe Dayan en 1973 por su enorme fracaso el 7 de octubre. Y sobre todo la adaptación a una nueva realidad. Como alguien mencionó, no sabemos si esto se termina en Gaza o continúa en una guerra regional, pero esa es la situación. Nada indica por ahora la guerra regional y esperemos que lo de Gaza termine antes por estos civiles que han sufrido tanto. Sí, Walid, muy brevemente, ¿cuáles son los efectos no tan vistos internacionalmente en Cisjordania y en Israel? Lo que yo quiero decir que realmente que vamos a repetir toda la cuestión de que el pueblo judío, que Israel está amenazada y todo. Realmente lo quiero pedir ante ustedes, ante los televidentes, por favor, ustedes tienen resoluciones del Consejo de la Legalidad Internacional y la opción de 2 estados. Simplemente ustedes tienen que solamente aplicarlo, obedecer a la legalidad internacional, y no hay necesidad de decir jamás, decir los terroristas, decir todo esto. Por favor, salgan, son 30 años de negociaciones sordomudo y no pueden engañar a todo el mundo. Ustedes quieren más y más y más. No se puede satisfacer la barriga del gobierno de apartheid de Netanyahu. Quieren considerarnos como esclavos, como servidores, como este terrorista, el ministro de la Embajador, de la seguridad. lo interrumpo de nuevo para encarrilarlo a la pregunta. ¿Cuáles son los efectos de los que no se habla tanto internacionalmente en otros territorios palestinos y en Israel? Bueno, los efectos para nosotros de que el pueblo palestino desde ahora o desde antes realmente no sabe exactamente cómo va a ser el destino de él. El destino de él depende a la comunidad internacional, todos los efectos están bajo órdenes de la comunidad internacional. La comunidad internacional, si no intervenga ahora, de cuanto antes, quiere decir, si no, la comunidad internacional, Europa, Estados Unidos y Gran Bretaña son las cómplices de todos estos crímenes contra el pueblo palestino. Enrique, ahora su conclusión de cuáles son los efectos. 2 efectos. Primero, vamos a ver una radicalización entre musulmanes y judíos, no solamente en Israel, en Cisjordania, sino a nivel mundial. Y segundo, una posible vulneración de derechos fundamentales a palestinos en Cisjordania, porque toda la atención está en Gaza. Entonces tendremos que no olvidar lo que está ocurriendo en Cisjordania e internacionalmente también hablar claramente al gobierno de Israel sobre la necesidad de respetar esos derechos fundamentales protegidos por el derecho internacional.
Enrique Prieto Ríos, Walid Muacat y Ricardo Israel, gracias por estar aquí en este debate y también gracias a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. A ustedes los invito a que sigan conectados con France 24, que en segundos tenemos más información internacional.